Habíamos salido a dar un paseo en el pequeño barco de mi padre. Era el año 1993 y yo tenía 17 años. Nunca había escuchado sobre las experiencias cercanas a la muerte y lo primero que pensé cuando estuve fuera de esta vida es que debía ser la primera persona en seguir viva aún cuando mi cuerpo había muerto. Suena como una locura, pero así es como ocurrió dentro de mí. No sabía aún que esto era algo que involucraba a tantas personas, o que fuera algo incluso relativamente normal. Nunca había escuchado sobre otras personas que habían visto lo que estaba al otro lado de la muerte material y creía que estas cosas eran solo relatos de algunas personas muy religiosas, tal vez demasiado. Puedo asegurar que ese paso es lo más bello que un ser humano podría vivir. Ni siquiera es posible imaginar esa sensación de libertad, de paz, el sentir que no hay forma alguna posible para que alguna cosa mala llegue hasta ti. Recuerdo haber sentido un enorme cansancio. Este era mi segundo episodio de crisis y cuando sentí que mis piernas no iban a poder mantenerme en posición vertical, quise avisar a mi madre que estaba comenzando a preparar nuestro almuerzo y no pude hacerlo. Pero conocía estos síntomas y la primera vez en la cual estuve incluso más cerca de morir, porque estaba sola y caí en el baño luego de mi entrenamiento de danza en el Centro de Cultura. Lo único que recuerdo es una sensación de serena paz en la que no existía para mí más que un espacio luminoso y rosado, similar a estar dentro de una nube rosa. Siempre pensé en eso como algún juego de mi propia mente, como ocurre con muchas personas aún hoy. Me parece una completa locura el que aún hoy haya muchas personas, tal vez la mayoría, que ni siquiera conoce que las experiencias cercanas a la muerte existen. Yo era una de ellas, pero en esos años no conocía más que las cosas básicas de la religión cristiana y la verdad es que no estaba interesada. Pero cuando vives algo como esto, comprendes que todo esto está muy alejado de la sola religión y que estamos en este mundo y en este tiempo solo como parte de una vida que creemos limitada a nuestros cuerpos, cuando esto no es en nada cierto. Yo estaba flotando sobre la proa a unos 10 o 15 metros viendo mi cuerpo y a mi madre corriendo hacia mí. La verdad es que no me preocupaba. Esto se sintió como algo normal. No sentía que fuera a desaparecer, ni que fuera extraño estar fuera de mi cuerpo. Es algo instantáneo, solo lo comprendes y ves que salir de nuestro cuerpo es algo muy natural, algo en nuestra mente, o al menos en la mía, cambió en un segundo y no estaba asustada. La sensación dominante era un sentimiento de tranquilidad y
de liberación, incluso comodidad. Mi madre estaba llorando y eso lo cambió todo. Me sacó de mi paz y quise volver, pero solo para decirles a todos que yo estaría bien si hubiera podido elegir. Lo que hubiera hecho es volver para despedirme y asegurarles a todos que lo siguiente era mucho mejor. Es realmente extraño, pero de alguna forma lo comprendes. Todos los que hemos pasado por este tipo de experiencias lo sabemos, o casi todos. Hay una sensación de libertad en irse del cuerpo material, y con esto no quiero decir que podamos hacer algo para acelerar los procesos. Hay un equilibrio que ninguno de nosotros como seres vivientes podemos comprender y dirigir. Sé que existen tiempos exactos, perfectos, y es por eso que creo no pude volver a mi cuerpo para despedirme, así que deseaba volver para que mis padres y mis hermanos no sufrieran, no por mí. Yo no hubiera dudado en irme, porque el solo estar fuera es la mejor y más gratificante experiencia que he tenido en toda mi vida, solo superada por lo que vino después. Ver a mamá llorando es lo que hizo que deseara volver, y el comprender que no podía bajar de allí arriba convirtió mi paz en miedo. Mi mente, si es que intento dar una explicación al respecto, volvió a el estado habitual. Instantáneamente me encontraba sufriendo y con una profunda sensación de frustración, porque sentía que nada estaba bajo mi control. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuela. Su voz llegaba desde algún punto sobre mí, y al querer ver dónde estaba, fui consciente de ese gran círculo de luz blanca, enorme y blanca. Mi abuela me hablaba desde alguna parte dentro de esa hermosa luz, pero no pude verla. Me dijo: Liz, así es como ella me llamaba de manera afectuosa, a pesar de que mi nombre es Eliza, claro. No estés triste. Vamos a volver con ellos. Por alguna razón ella dijo vamos a volver, aunque ella estaba muerta hace algunos años atrás. Cuando ella falleció, yo tenía unos 11 o 12 años. Ella me dijo que iba a volver a mi cuerpo, que iba a volver con mi familia, pero toda esta situación comenzaba a llenarme de miedo. Ni siquiera ella podía hacer que me relaje. Sentía que nada iba a poder bajarme de allí arriba, ni siquiera ella. Pronto sentí que mi abuela se había alejado. Dejé de sentir su presencia, pero retornó unos pocos segundos después. Ahora esta enorme luz sobre mi cabeza bajó, o tal vez fui yo la que ascendí, pero en cualquier caso no sentí ningún tipo de movimiento ni sensación física. Es extraño. Podía decir que tenía algún tipo de forma física como un cuerpo, pero no podía verlo ni sentir nada con él. Solo podía observar.
y esta luz bajó o yo subí, y lo importante es que estaba ahora dentro de ella. Y esto puede ser difícil de describir. Pude ver a mi abuela y a esa otra persona a su lado. No puede explicarse porque, aunque los veía frente a mí, era también consciente de que ellos tampoco tenían una presencia concreta. No veía más que blanco, luz, una luz sin final. Pero de alguna manera también tenía dentro de mí esta imagen de ellos frente a mí. Las dos cosas en un mismo momento. Creo que es imposible de comprenderlo, pero esto ocurrió mientras sentí cómo mis pies se afianzaban en el suelo. Estaba de pie, aunque era solo la sensación debajo de mis pies, pero no veía ningún cuerpo. Mi abuela estaba allí con un vestido blanco con flores naranjas. Nunca la he visto con ese vestido y tampoco nadie en mi familia recuerda que lo haya tenido. Cubría todo su cuerpo hasta el suelo y se veía de tan solo unos 50 años o algo así. Quien la acompañaba era un hombre alto, con un gran bigote, como esos que usaban en el viejo oeste, hasta por debajo de la boca, creciendo a ambos lados. Sus ropas parecían de otra época también, y en esos momentos no pude identificar su estilo, pero hoy estoy muy segura de que eran ropas de estilo inglés, como las que se usaban en el siglo XIX. Un chaleco y un sombrero de copa redondeada, todo en un tono azul oscuro y negro. Supe que estaba allí porque la abuela había ido en busca de ayuda y ahora estaba este hombre frente a mí. Yo solo repetía: «Debo volver, mamá, no lo soportaría, déjenme volver». Realmente no sé si lo dije o lo pensé. Creo que en realidad hablamos de una forma mental, porque no recuerdo mi voz ni la de ellos, pero sé lo que dije y también lo que me dijeron. Ambos sonrieron y mi abuela vino hacia mí y me abrazó muy fuerte. Algo totalmente físico, sin ningún tipo de diferencia con un abrazo de aquí, mientras que el hombre dijo: «Jovencita, no deberías hacer tanto escándalo». Ellos estaban juntos en eso. Todo tenía un modo relajado y despreocupado, pero yo no podía calmarme, a pesar de ver cómo todo estaba bien, porque en realidad dentro de mí lo sabía. No había nada a lo que temer. Lo supe al estar fuera de mi cuerpo, pero supongo que al ver a mamá llorando, yo perdí el control, solo un poco. Finalmente, su abrazo me calmó. Ellos parecían necesitar eso. Esperaron a que me calmase por mi propia voluntad, y cuando estuve algo mejor, la abuela me dijo: «Él es Henry. No lo conoces, pero él es mi abuelo». Y hubo algo un poco extraño aquí, pero esto me sirvió luego y es para mí algo maravilloso, porque su abuelo no se llamaba así, pero supimos luego que él firmaba sus escritos con un seudónimo, Henry
Ferris. La hermana de mi abuela conservó la mayoría de las pertenencias de mi abuela, y entre ellas estaban estos documentos referidos a algún tipo de libro de poesía, o tal vez era una publicación mensual. No pudimos encontrar mayor información, pero el abuelo de mi abuela había participado en algún tipo de publicación en Inglaterra, y junto a 3 autores más. Allí estaba su seudónimo, antes desconocido para todos nosotros, Henry Ferris. Lamento no tener fotografías de él, pero claro, me basta saber que él ha existido y conocer el motivo por el que ella se refería a él como Henry. Fui poco a poco calmándome. Él dijo que no debía preocuparme, que nadie iba a obligarme a quedarme allí, pero que podría quedarme si lo deseaba, y a pesar de todo, era lo que seguía deseando. Además, estaba este constante pensamiento sobre mi madre. Esto me preocupaba. De alguna forma, supe cosas que ninguno de ellos me dijeron, pero que las comprendí. La primera era que la primera vez en la que mi corazón se detuvo, cuando vi esa bella niebla luminosa, rosada, ese no era mi momento. Y es por eso que pudieron salvar mi vida. Tuve la seguridad de que había sido real. Pero en ese momento, porque antes no estaba segura de lo que había ocurrido. Esta vez las cosas habían llegado más lejos, y esto es lo siguiente que supe. Podía decidir esta vez si volver o quedarme. Bueno, esto también me lo dijeron. Esto no fue una certeza interna, o no solo eso, porque me lo dijeron. Esta vez sí era mi decisión. Y lo otro que supe, sin dudarlo, es que si me quedaba, me esperaba lo más sorprendente que hubiera podido experimentar en mi vida entera. Supe que iría a algún lugar que estaba esperando por mí, y que era el mismo sitio desde donde los dos habían venido. Pero los dos me aconsejaron que podría decirse de esta forma: en el balance general sería mucho mejor que yo volviese a esta otra vida tiempo más tarde, porque esto beneficiaría a mi familia entera como grupo, y además a mí. Supe que pasar más tiempo en mi vida era algo necesario, aunque no indispensable, y supe que esto puede ser así en algunos casos, pero no en la mayoría. Supe que en cuanto a mi propio camino como alma, podría retornar a esa vida inmaterial, y que esto sería maravilloso. Pero también pude sentir, creo que esa es la mejor forma de decirlo, que si me quedaba un poco más en la tierra, lo cual hice, y ya van muchos años ahora desde mi vuelta, y no me quejo de eso, iba a ser algo muy bueno para mí. Yo tenía tan solo 17 años, así que creo que es algo comprensible. Recuerdo que hablamos algo así como una media hora, y también recuerdo que ellos dijeron que no podría recordar esa charla. Sé que esto tiene su motivo, y es que siento
de una forma muy clara y fuerte que mucho de esa charla se refería a mi futuro, casi como si hubiéramos estado hablando sobre cómo había planificado esta vida, como si se tratase de un plan a seguir para obtener un título en una universidad. Sé que hablamos de metas a cumplir, sé que recibí consejos y que hablamos de mis hermanos, pero eso es todo. No puedo recordar detalles y solo tengo esa extraña seguridad sobre los temas que tocamos en nuestra charla. En cierto momento, la abuela dijo que debía apresurarme y de alguna manera comencé a ver nuevamente el barco desde arriba. Ya no estaba allí, me refiero a mi cuerpo. Habíamos vuelto todos a puerto. Solo habíamos estado fuera unos 20 minutos tal vez. Ahora el barco estaba vacío, pero recuerdo ver cada detalle del barco. Habíamos dejado todo para ir por ayuda. Arruiné aquel día y volver a navegar solo fue para mi padre luego de varios meses después. El recuerdo fue difícil para él, por lo que yo decidí impulsar la idea de volver a navegar. Y así lo hicimos por muchos años después, hasta que yo decidí comenzar mis estudios aquí. El barco estaba vacío y recuerdo pensar: ¿cómo voy a encontrarlos a todos si ya no están aquí? ¿Dónde habrán llevado mi cuerpo? Si voy a volver, debo encontrarlo. Estas cosas pasaban por mi mente, y sé que muchos pueden moverse con sus pensamientos en sus experiencias cercanas a la muerte, pero yo no podía hacerlo. Tampoco sé cómo volví, pero en algún punto creo que alguien me trajo de vuelta. No tengo recuerdos específicos de nada más a partir de ese punto. Solo estaba observando desde arriba, pero algo más bajo en altura, todo lo que ocurría. Estaba el barco vacío y podía ver incluso algunas personas en el puerto, pero mi familia ya no estaba allí y tampoco mi cuerpo. Y a pesar de que muchas veces, según sé, a las personas se les permite de alguna manera o tienen una capacidad determinada para encontrar su cuerpo solo con el deseo, en mi caso esto no fue así. Yo realmente no sabía qué hacer al respecto. Ellos ya no estaban allí y yo no sabía en dónde se encontraban. Ese pequeño desconcierto causó en mí algo de incomodidad, pero también estaba segura de que iba a poder retornar a mi cuerpo de alguna forma efectiva. Lo último es esta sensación de no saber qué hacer al respecto y solo esperar. Y supongo que en algún punto de todo mi camino fui de vuelta a este cuerpo. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho.
Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.